Hola, mis, esta es la práctica número 10 de soldadura. Somos el equipo número 1, Julio, Adrián, Artemio, Andrea y tu servidor. El objetivo es conocer las partes de la soldadura, cómo se hacen cordones de soldadura y además de aprender qué cuidados tenemos que tener al soldar. El equipo que se utilizó en esta práctica fue una máquina para soldar como la que se muestra en la imagen, que está constituida por el cable de la pinza, una pinza portaelectrodo. En esa pinza va el electrodo colocado, también tiene una cable de masa y una pinza de masa, y para hacer que todo esto funcione tiene un generador. El material que soldamos en esta práctica fue una placa de metal. Las condiciones de seguridad que se tenían que seguir en esta práctica eran usar zapatos de trabajo, una máscara fija, la cual no podíamos empezar a soldar sin ella, ya que lastima mucho los ojos la chispa que hay cuando soldas, y cuando la tienes puesta y se prende la chispa, la máscara se pone en negro y nada más alcanzas a ver la chispa. También usar guantes para evitar alguna quemadura. También tuvimos que usar una bata para evitar quemaduras en nuestra ropa y a nosotros, además que no podemos entrar al DC sin ella. Primero le voy a decir lo que es un arco eléctrico. Un arco eléctrico se define como un tipo de explosión eléctrica que se ocasiona por un circuito que es sostenido a través del aire ionizado. Se utiliza principalmente cuando quieres soldar, para abrir la soldadura, tienes que hacer el arco y después comienzas con tu soldadura. Les voy a explicar estos dos tipos de soldaduras. Estos son los artículos que utilizamos para soldar. En la soldadura SMAW tenemos el arco, el metal de aporte y el fundete. Prácticamente funciona como los cables para pasar electricidad de un carro a otro. Tenemos una parte positiva y una negativa, que son los electrodos que van a hacer que el material se empiece a fundir. Este tipo de soldadura lo utilizamos para partes mecánicas o partes un poquito más cotidianas, soldaduras que podemos ver en nuestras casas o en industrias más pequeñas. Y la GMAW está a base de unos hilos que provocan más resistencia, que se introducen al metal con un gas a presión. Es una presión muy grande y se utiliza más que nada para estructuras metálicas en bodegas, ya que necesita mucho más soporte, más aguante. Entonces pues podemos ver que en barcos o en bodegas se utiliza más la de los hilos metálicos, que es la GMAW. Ahora les voy a comentar acerca de la soldadura de electrodo consumible y de un electrodo no consumible. El electrodo consumible utilizas el gas que es el tungsteno para soldar y tiene una protección un poco más diferente a este. Se le conoce como TIC, su otro nombre es el TIC, por sus siglas en inglés. Y el electrodo no consumible, la diferencia es que utiliza el dióxido de carbono para soldar. Para soldar cada tipo de material tienes que usar diferentes tipos de gas. Y también a se le conoce MIG, por sus siglas en inglés, o MAG. Y se utiliza también para soldar las cosas más grandes, como el acero de los barcos o ese tipo de paredes. Ahora bien, me toca explicar las tres categorías de técnicas de inspección de soldadura. La primera que tenemos es la de inspección por ultrasonido. La figura siempre nos muestra los principios básicos del ensayo ultrasónico. Si no hubiese imperfección, en la pantalla del osciloscopio solamente saldrían los dos picos, pero como hay una imperfección, salen los dos picos y en medio sale un piquito pequeño que nos está mostrando que hay una imperfección dentro de la soldadura. El segundo que tenemos es inspección por partículas magnéticas. El método consiste en establecer un campo magnético en objeto de prueba. ¿Qué quiere decir? Que aplicando las partículas magnéticas en la superficie de y examinándolas en busca de acumulaciones de partículas, se puede saber si va a haber una imperfección o no. Si las partículas se ponen en el mismo lugar, quiere decir que sí hay una imperfección. Si no pasa nada, no hay. Ahora, el tercero va a ser inspección visual. Las soldaduras deben hacerse de acuerdo al tamaño especificado en los planos y en el procedimiento. Los defectos a detectar son que hay
concavaciones, hay cráteres, bajos rellenos, salpicaduras, escalorías o rugosidades que se pueden alcanzar a ver a simple vista con un microscopio o simplemente con la vista del inspector. En esta tabla se muestran algunos tipos de acero suave, junto con su clasificación AWS y la posición de soldeo que deben de tener. Existen diferentes categorías, la F, que sería en posición plana, H en posición horizontal, H filete en posición filete horizontal, V descendente en vertical descendente, V vertical y OH en el techo o sobre cabeza. También se muestra la corriente eléctrica que tiene cada acero. Para concluir, yo creo que esta práctica fue muy interesante su duda y me doy cuenta que tiene un campo muy amplio, ya que se puede utilizar para muchos tipos de refacciones y para la industria es muy importante. Como conclusión personal, creo que es muy importante conocer este tipo de procesos, ya que son los más vistos en la industria, son las maneras más fáciles de poder componer o reensamblar una pieza. Es muy importante que conozcamos los dos tipos de soldadura, ya que no todos se generan para la misma industria. Entonces, pues me gustó mucho porque fue más práctica que teórica y me gustaría volverla a hacer. En conclusión, creo que la soldadura es de suma importancia, ya que te puede dejar los materiales más pegados. Eso se usa mucho con los metales, obviamente, y en nuestro proyecto para el proceso de manufactura usamos la soldadura para unir nuestras piezas. Fue un poco complicado por lo mismo de que el arco no salía al principio, pero poco a poco fuimos haciéndolo bien. Lo que más se nos hizo más difícil, yo creo que fueron las bolotas que salían, o como ahí en el laboratorio dicen, cacahuates. Son malformaciones de una mala soldadura. Creo que si seguimos haciendo soldaduras, poco a poco nos va a ir saliendo mejor. Y pues me gustó demasiado la práctica porque pudimos hacerlo muy práctico y aprendimos a usarlo antes de poder hacer el proyecto. La conclusión de esta práctica es que la verdad aprendí demasiado porque yo no sabía soldar. Me gustó ver que al momento la persona que nos atendió nos dijo de las dos maneras de soldar, que era el zigzag y el cordón, y me gustó que nos dejara experimentar. En esta práctica, ya que aprendí a soldar, pude utilizarlo en nuestra práctica final para soldar todas las paredes metálicas. En conclusión, esta práctica me pareció muy padre, ya que pudimos nosotros intentar soldar una pieza, y creo que la soldadura es un proceso muy importante, ya que es donde unes las piezas y es importante que nosotros sepamos usarla porque también lo utilizamos en nuestro proyecto final.